Ahí está grabando. Ok, como les estaba mencionando, voy a comenzar la presentación dando conceptos introductorios que me parece que son pertinentes que ustedes los manejen, siempre para poder entender un poquito lo que es lo puntual. O sea, hablamos de diseño, pero sí hay que hablar un poquito de algunas cuestiones previas para poder manejar mejor el concepto, ¿sí? También les menciono de que si bien estos son temas específicos para poder comprender estas cuestiones o estos ítems puntuales de la metodología, siempre esto es como una síntesis, ¿ok? Generalmente en programas de maestrías o doctorados o de especializaciones, tal vez en el ámbito de metodología de la investigación, se da un programa mucho menos condensado, o sea, se da un programa más extenso y, por decirles, hablar de diseño de estudios lleva 2 o 3 clases y ahondan en cada diseño, en cada detalle, para que, por supuesto, los alumnos que generalmente son de posgrado comprendan a cabalidad y dominen. Ya, siendo ustedes estudiantes, esto es un complemento a la formación que tienen en el grado, en la carrera, porque eventualmente en casi todas las universidades hay un componente de investigación, así como eventualmente como una asignatura como tal, metodología de la investigación, o también dentro de otros programas, ya sea en fisiología, eventualmente pueden pedirle hacer un trabajo de investigación y deben de tener algunas pautas o les dan mini talleres o cosas así. Entonces, esto es un complemento y va a ser superficial. Lo ideal es que con la guía que se dé o con la orientación de la clase, porque es una clase orientativa explicativa, ustedes luego puedan ahondar un poco más en conocimientos, investigando más, leyendo artículos, leyendo libros y siendo también más curiosos y curiosas, ¿sí? Esa es la idea y lo que siempre les sugiero a mis estudiantes. Bien, comenzando un poquito, esta presentación se llama Anatomía y Fisiología de las Investigaciones, ¿sí? Es un capítulo de un libro muy lindo, que es, el libro se llama Diseño de Investigaciones Clínicas, el autor es Halley, ¿ok? Luego, en la última diapositiva les dejo la bibliografía para que ustedes puedan buscar en internet o tratar de conseguir adquirir el libro si está disponible en alguna librería de su ciudad o algo así. Entonces van a poder complementar mucho. Es un libro muy bueno. Bien. Entonces, si mi, si mi internet me funciona, porque no me pasa la diapositiva. Ahí, ok. Bien. A ver. Se dice de que este libro divide lo que es la investigación clínica en 2 aspectos y le da como una analogía, una comparación con lo que es el aspecto clínico, claro, de la medicina. ¿Sí? 2 grandes ramas de nuestra carrera que son la anatomía y la fisiología, que por supuesto la anatomía son elementos tangibles, dice Halley, ¿sí? Menciona como aspectos como la pregunta, el tema a estudiar, el diseño, los participantes, las mediciones o determinaciones que se van a hacer, el cálculo de tamaño de muestra, que seguramente son componentes que en algún momento ustedes ya los habrán escuchado, los habrán leído o hasta inclusive capaz ya manejen superficialmente algunos de estos conceptos. Entonces, el objetivo de un investigador es crear estos elementos de manera tal para que el proyecto sea viable y eficiente, ¿sí? O sea, son consideraciones que se tienen que tener en cuenta. Tiene que haber una pregunta del tema de estudio concisa, que esté dirigida hacia el objetivo general que ustedes quieren llevar a cabo en su trabajo. El diseño tiene que estar bien discriminado. ¿Qué diseño van a utilizar? Porque por supuesto hay diseños que son viables y aplicables a ciertos tipos de estudios y hay otros que no. También los participantes, los sujetos de estudio, la población en la cual ustedes van a aplicar su investigación, ya sean seres humanos o animalitos, por ejemplo, de laboratorio, porque la investigación no solamente se hace en personas, sino también se hace en animalitos para poder determinar cierta efectividad de fármacos o de terapias o métodos diagnósticos de detección temprana, entre otros procedimientos. ¿Okay?
Otro punto importante, como menciona acá, son las mediciones que se van a hacer, las pruebas estadísticas o el cálculo del tamaño de la muestra. Sí, eso Halley lo encasilla o lo encuadra en algo que le llama la anatomía de la investigación. Por otro lado, también se habla de lo que es la fisiología de la investigación. Este autor es, como les digo, bastante explicativo, ¿sí? Hace comparaciones que son amigables y que, bueno, por supuesto, son afines a lo que nosotros vemos diariamente. Anatomía y fisiología, bueno, desde que comenzamos con la facultad hasta que estamos en residencia, o sea, hasta que ejercemos la vida profesional, la anatomía y la fisiología la tenemos de la mano siempre, ¿ok? Bien, dice, ¿cómo funciona? Los estudios son útiles en medida que se proporcionan o inferencias o deducciones válidas. O sea, la fisiología, nosotros siempre tenemos en cuenta que es el funcionamiento del cuerpo humano. La anatomía son los componentes tangibles, ¿sí? Lo que se ve, las estructuras ya sea a nivel macro o micro. Y la fisiología ya es el funcionamiento de todo ese componente estructural, o sea, el funcionamiento de cómo voy a aplicar mi encuesta, cómo voy a realizar el experimento, ya sea en seres humanos o en animales, ¿sí? Y otras cuestiones, pero la idea es asociar, o sea, van de la mano, va de la mano los componentes tangibles, que los componentes de mi investigación, tanto como los procedimientos, ¿sí? Entonces, acá habla de que uno tiene que tener una deducción, porque la investigación parte siempre de un problema, de una problemática. O sea, no problema en el sentido de inconveniente, sino que hay una situación que se quiere estudiar. Por ejemplo, clásicamente se suele usar como ejemplo eh, la asociación de fumar con cáncer de pulmón, ¿ok? Entonces, mediante muchos estudios se pudo deducir y se pudo inferir o asociar esos dos fenómenos, el fenómeno de fumar y el fenómeno de padecer cáncer. Se hicieron muchos miles de estudios. Y ese es, como le digo, un ejemplo. O sea, más ejemplos de otras enfermedades hay, pero en un sinnúmero. Entre paréntesis, cuando tengan una duda o quieran hacer un aporte, sin problemas, escriben en el chat, habilitan su micrófono, levantan la manito que tiene el chat, no hay problema, ¿sí? Ok. Entonces, dice, primero sobre lo que ocurrió en la muestra del estudio y después sobre cómo se pueden generalizar esos hallazgos. O sea, lo que se hace también en investigación es, de acuerdo a ciertos criterios metodológicos y estadísticos, es traspolar los resultados de una población, de una población específica, ¿sí? Que yo realizo mi trabajo en 100 estudiantes de una universidad o en 300 estudiantes de una universidad. Entonces, yo puedo inferir o deducir que los resultados, ya sea el tema que fuere, de ese estudio que hice en esos estudiantes, se pueden traspolar a toda la población estudiantil de esa universidad. Claro, cumpliendo siempre ciertos criterios. Por ejemplo, un criterio es que cumpla un tamaño mínimo muestral. Otro criterio es de que tenga un tipo de muestreo estadísticamente válido o estadísticamente fuerte, que sería un muestreo de tipo probabilístico, ¿sí? Bueno, son cuestiones y explicaciones para que ustedes puedan entender cómo funciona de cierta manera la investigación. Tienen sus componentes como estructurales, análogos a la anatomía, y luego la fisiología que ya es que ya son, ya sería el funcionamiento o como si nuestras ideas que nosotros planteamos en un principio en la anatomía de la investigación son válidas, o sea, nuestras deducciones son correctas, dan resultados positivos o negativos. Bien, y esos hallazgos también si son generalizables a toda la población o a lo que se llama universo de estudio. ¿Ok? Ya voy introduciendo un poquito algunos conceptos que van a venir luego en la jornada de la tarde, que son población, muestra, universo. Entonces, se dice que el objetivo es reducir al mínimo los errores, ya sean aleatorios y sistemáticos, y que puedan amenazar, por supuesto, en las conclusiones.
¿Por qué? Porque nosotros, al hacer investigación, como les dije, tomamos un fenómeno o una problemática y investigamos sobre él. Tenemos una hipótesis, ok, esto está asociado con esto. O yo creo que este grupo de estudiantes tiene un alto porcentaje de ansiedad y depresión, ¿sí? Entonces tengo que hacer un estudio de campo, pero tengo que seguir ciertos criterios metodológicos para minimizar los errores eh, en lo posible, en la medida de lo posible, claro. O sea, hay veces, por ejemplo, que como les mencioné, no se pueden realizar muestreos probabilísticos. El muestreo probabilístico le da a ustedes la certeza de que los resultados de ese estudio en esa población puntual se pueda traspolar a todo el universo. O sea, como les dije, el ejemplo de la universidad, del estudio en un grupo de estudiantes, se pueda traspolar a toda la universidad. Podemos decir, qué sé yo, a ver, 5 de cada 10 estudiantes tienen ansiedad y depresión. Si yo realicé un trabajo y bueno, me dio que el 50% de los estudiantes de ese trabajo o de esa investigación padecían ansiedad y depresión. Entonces, cumpliendo, claro, criterios puntuales en esa investigación, se pueden traspolar los resultados y podemos nosotros inferir que todo ese universo también padece de esa condición. Esto es muy, muy, muy lógico y dando otro ejemplo bien claro, son los censos, ¿ok? Nosotros, por supuesto, bueno, sabemos de que cada tanto los gobiernos realizan censos para poder evaluar indicadores sociales, por ejemplo, a ver, qué tanto llega la señal de internet en localidades alejadas, cuánto es el porcentaje de la población que tiene acceso a la luz eléctrica, acceso a servicios de agua potable, etcétera, etcétera, y otros indicadores. Entonces la estadística, de acuerdo a ciertos criterios que hay que cumplir, nos dice de que, bueno, esos resultados se pueden, en vez de, vamos a decirle, censar o tratar de hacer abarcar a toda una población, se puede tomar una porción representativa de esa población que se le llama muestra, ¿ok? Y esa porción se le da el apellido de representativa, ¿sí? Justamente cuando cumple esos criterios metodológicos y estadísticos. Bien, como les digo, esto es teoría, esto es algo que ustedes pueden ir digiriendo, pueden leer un poco más después, pero necesito darle esta introducción para que lo que viene a posteriori se comprenda un poquito mejor. Bueno, la separación de ambos temas es artificial, o sea, nosotros podemos tener por un lado la anatomía, conocer o podemos tener bien, como se hace en la universidad o en muchas universidades, no sé en la suya, se da anatomía 1, anatomía 2 en el primer año, fisiología 1, fisiología 2 en el segundo año. Se fragmenta, se separa, ¿ok? De manera artificial, claro, porque eventualmente en primer año, bien, les pueden comentar, tenemos los músculos del antebrazo, entonces les dan ciertas asociaciones o una introducción ya, por ejemplo, a la clínica. Bien, al ocurrir un accidente puede darse una condición que se llama síndrome compartimental, que es muy común en esa región anatómica, por darles una idea, ¿sí? Ahí le pueden dar una pequeña introducción ya sea a patología o a fisiología. Qué sé yo, los plexos nerviosos funcionan de esta manera, pero esto lo van a dar mejor en fisiología el próximo año. O sea muchos planes curriculares de universidades fragmentan ciertas áreas que de cierta manera no tienen mucho sentido, pero bueno, así lo hacen. Pero hoy en día también muchos programas hacen ya algo integrado, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy docente de morfofisiología en mi universidad. Mi universidad tenía anteriormente fragmentada la asignatura anatomía en primer año, histología también en primer año y fisiología en segundo año, ¿sí? Que nosotros nos manejamos por año, no tanto por semestres. Entonces, se hizo una reestructuración del plan y una integración, por supuesto por sugerencias de pares evaluadores externos, y se hizo mucho trabajo de campo para ver si eso era viable, factible. Y se integró.
Y cómo funciona ahora, o sea, los chicos tienen morfofisiología 1 hasta el más o menos cuarto semestre, pero se trabaja de manera integrada, se da por sistemas, se comienza con generalidades de la morfofisiología, luego con sistema mioarticular, que es todo lo que es hueso, articulaciones y músculo, luego se da neuro, y así se hace la anatomía, la fisiología, la histología de neuro, todo integrado. Y a manera de poder comprender, y lo mismo menciona acá, de que de cierta manera se puede fragmentar, pero siempre hay que hilar los conceptos, relacionar una cosa con la otra. O sea, no puedo yo hablar de mis sujetos de estudio sin hablar del cálculo del tamaño muestral. O sea, tengo que saber qué tipo de muestreo voy a aplicar de acuerdo a mi población también, a mi población de estudio, ¿sí? La anatomía con la fisiología. Y también menciona de que la separación tiene ciertas ventajas, o sea, también hay que poner un poco, hay que deconstruir lo que se tiene y tener, diríamos, las cartas sobre la mesa o todos los componentes y ver un poquito, ok, mi cálculo de muestra está bien, mi población está correctamente seleccionada, mis criterios son puntuales, ¿sí? Se va separando, pero todo eso luego tiene que integrarse. Bien. Continuando un poquito con la dinámica de la anatomía y fisiología que menciona Halley, habla de que la anatomía está hecha, o la estructura de un proyecto empieza con su protocolo, ¿sí? Ustedes creo que ya habrán comenzado a hablar de lo que es el protocolo, o también se le dice proyecto de investigación, o plan de estudio. También habla que es una hoja de ruta, es un documento que eventualmente a nosotros nos va a dar una noción de justamente esta anatomía y esta fisiología, todos los componentes, en quiénes se va a hacer el estudio, en qué contexto geográfico, en qué contexto temporal, qué diseño se va a usar, cálculos muestrales, tipo de muestreo, variables, consideraciones éticas, todo eso está en lo que nosotros llamamos protocolo, ¿sí? También inclusive hay cuestiones administrativas, porque muchas veces la investigación conlleva gastos económicos, ¿sí? Hay que comprar reactivos, hay que imprimir encuestas, hay que utilizar gasolina para ir a encuestar a un hospital alejado, o qué sé yo, ¿sí? Hay cuestiones administrativas. También tienen que haber cuestiones éticas, que son muy importantes en lo que es la investigación, porque a lo largo de la historia se fue avanzando mucho en la investigación, pero anteriormente no se tenía mucho en cuenta la ética. Y la ética es, por supuesto, una disciplina que cuida la integridad del ser humano, ¿sí? Hay principios bioéticos que son universales, que son de los principios de autonomía, de no maleficencia, de beneficencia y justicia, que se tienen que cumplir, ¿sí? Eso tiene que estar cumplido y está normado, porque a lo largo de la historia, como les mencioné, se transgredieron muchas libertades, o se realizaron experimentos sin consentimiento, inclusive de muchas personas. Eh, por supuesto, por más de que se esté investigando o se esté generando un aporte a la ciencia, eso no justifica que se transgreda la integridad ética y moral de una persona o de un animal, mucho menos, porque los animales son seres inocentes que no poseen razonamiento lógico, no pueden inclusive defenderse, y bueno, hay que tener muy en cuenta eso. Tienen una función esencial, que es ayuda a sistematizar o a seguir un proceso, un proceso metódico, y que quien más, quien menos quiere tener todo organizado. Eso lo hace dirigido y eficaz, ¿ok? Nos ayuda muchísimo tener un documento, ok, a ver, mi población de estudios es esta, este es el cálculo muestral, tengo que hacer ahora mismo la recolección de mis datos, voy a utilizar este instrumento, voy a utilizar este paquete estadístico para analizar los datos, y así. Todo eso está en el protocolo de investigación. Bien, estos son algunos ítems de un protocolo general, universal, ¿sí? Esto lo saqué de este libro. Depende mucho de la literatura que consulten,
depende mucho del ámbito. No es lo mismo hacer investigación en ciencias de la salud que en ciencias sociales. Van a ver que muchas universidades cuando, bueno, para estudios de posgrado o bueno, o para estudios de titulación de trabajos finales de grado, tienen formatos de tesis, que una tesis es básicamente lo mismo que un protocolo. Es un protocolo, pero una tesis tiene componentes mucho más extensos. Prácticamente son libros, ¿sí? En donde se tiene un desglose de todo esto que está acá, pero muchísimo más amplio. La parte de antecedentes, la parte ya sea o una introducción, hay componentes como el marco teórico o como bueno, dentro del marco teórico hay un marco conceptual, etcétera, y eso es mucho más amplio. Yo me voy a basar en lo que saqué de este libro, ¿ok? Ya ustedes verán cómo traspolar esto de acuerdo al formato que tengan en su universidad. Claro, en el caso que quieran hacer investigación, bien, yo quiero hacer una investigación, aprendí bastante en el taller, entonces, bueno, ¿cuáles son los pasos? Quiero hacerlo con mi universidad, con tutores, con docentes de mi universidad, y lo que hago es pedir, bueno, ¿hay un formato de protocolo? Sí, ok, es este. Ah, ok, miren, acá hay objetivos general, específico, hay pregunta de investigación general, pregunta de investigación específica, ¿sí? Como les digo, desglosan mucho más, de acuerdo, por supuesto, al formato que tenga su universidad o la entidad en donde ustedes hagan la investigación, ya sea una federación, una sociedad científica, un centro de investigación o donde fuere. Pero esto es lo básico. Un título siempre tiene que tener un protocolo, los antecedentes también, en donde se hace una revisión de la literatura, viendo qué hay al respecto, qué se investigó, qué no se investigó, o qué oportunidad de investigarse hay sobre un tema específico, ¿sí? Viendo, por supuesto, en la literatura, en los trabajos ya publicados, o en las tesis, o en los artículos que están a disposición en las bibliotecas o en las bases de datos o en los buscadores virtuales, ¿sí? Todo eso se tiene en cuenta para buscar los antecedentes. Claro, eso también, si alguien me pregunta, pero ¿y cuántos antecedentes? ¿Cuántas palabras tiene que haber en el título? ¿Cuántas páginas tiene que abarcar antecedentes? El marco teórico tiene que tener 20 páginas, 30 páginas. Ok, les respondo eso, aunque no me hagan esa pregunta, pero sí capaz en algún momento surja esa duda. Eso depende del formato, del trabajo o del protocolo que le van a dar a ustedes en el lugar en donde van a hacer el trabajo, ¿sí? Siempre es importante, como les mencioné, la parte ética, y hay universidades que tienen lo que se llama comité de ética, en donde evalúan la pertinencia ya sea metodológica y, bueno, la pertinencia ética del trabajo que ustedes plantean. Entonces es importante, por ejemplo, solicitar a ese comité de ética o a un comité académico que evalúa los trabajos un formato. Y ahí ustedes ven y, bueno, esto es una guía, es como esto es a lo general. Sí o sí van a tener estos componentes en cualquier tipo de formato, ya sea también inclusive para ciencias sociales o para otros ámbitos, es muy probable que tengan la misma base, pero más desglosado y más extenso. Lo mismo, la justificación y el planteamiento del problema, lo que se hace es, por un lado, en el planteamiento del problema es bajar a tierra la situación que ustedes quieren investigar. Ok, la salud mental. Actualmente, en contexto de la pandemia, en la coyuntura de hoy en día, hay mucha gente que perdió su trabajo, hay mucha gente que está perdiendo año académico, hay mucha gente que está perdiendo más que nada seres queridos. Y todo eso repercute en nuestra salud mental, pero de manera muy peligrosa. Y entonces ustedes plantean el problema con sus palabras, redactan, escriben. Ahí no se mete tanto literatura, pueden también sí, para respaldar un poco sus ideas, pero la idea es que ustedes escriban qué es lo que quieren hacer, ¿sí? ¿Por qué lo quieren hacer? Bueno, el por qué lo quieren hacer va a ser la justificación, pero el planteamiento del problema es poner el problema en contexto. Está ocurriendo esto, se da esto, está pasando esto, ¿sí? Ahora ustedes, las justificaciones, ok, nosotros planteamos esto por esto.
nos preocupa, es un tema que realmente se necesita que se le dé, que se le haga caso, que se investigue, que se generen luego, a partir de los resultados o evidencia de investigaciones como esta, estrategias para poder paliar la situación. No podemos dejar que la gente, no podemos dejar que se venga otra pandemia, ¿sí? Una pandemia de salud mental. Ya estamos muy afectados con el coronavirus y encima nuevamente que mucha gente padezca de trastornos mentales, que sabemos que los trastornos mentales son muy especiales. Es muy difícil inclusive de hacer diagnóstico o de hacer tratamiento o de evitar que se caiga en un trastorno, ya sea ansiedad, depresión, eh, estrés, desgaste laboral, físico y otras condiciones. Entonces, ahí ustedes justifican el porqué. Los objetivos, claro, los objetivos tienen su manera de redactar, tienen su manera de plantearlos. General, así a grandes rasgos, hay un objetivo general y hay objetivos específicos. Los objetivos específicos llevan a lo que es el objetivo general, ¿sí? Por decirles, nosotros generalmente tenemos entre 2 a 3 objetivos específicos. No se suele recomendar o sugerir que haya más de 3 o, bueno, 4. Si ven un trabajo con 5, 6, 7 objetivos específicos, probablemente esté un poco mal planteado o haya que mejorar algo ahí. Bien. Y el objetivo general es lo que reza. A ver, objetivo general, determinar el nivel de conocimiento sobre VIH en estudiantes de medicina. Determinar el nivel de ansiedad y depresión en una población de adultos mayores de una ciudad X. Y los objetivos, claro, ya van a ser, por ejemplo, caracterizar sociodemográficamente a la población, evaluar ansiedad mediante el instrumento que sería, puede ser el test de Goldberg, ¿sí? Evaluar depresión mediante el instrumento llamado test de Beck, y así. Esos son los objetivos específicos que ustedes tienen que plantear que van a llevarle al objetivo general. La metodología sí es bastante más amplia, eso sí, bueno, acá puse como metodología así, título general, pero es un apartado que nosotros ahora vamos a ahondar con el diseño, con el diseño del trabajo, con la población, la muestra, el tipo de muestreo, las variables, las técnicas de recolección de datos, los procedimientos, el instrumento, el análisis de los datos y las cuestiones éticas. Eso a grandes rasgos. Como les digo, puede variar de acuerdo a lo que le pidan, de acuerdo a la investigación que ustedes se planteen hacer y dónde lo hagan. Cronograma y presupuesto, bueno, son cuestiones como les mencioné, por un lado administrativo lo del presupuesto y cronograma también a modo de organización, para que ustedes tengan en cuenta, ok, esto tengo que cumplir en este plazo, esto tengo que cumplir en este plazo. Ustedes como equipo, ¿sí? Siempre es importante que la investigación se haga en equipo. La bibliografía es, bueno, se dice que la investigación parte de otra investigación, que un requisito para que una investigación sea una investigación hecha y derecha es que sea replicable. Yo tengo que poder leer un artículo original o un artículo de revisión o lo que fuere y poder realizar los mismos pasos que los autores de ese trabajo y poder replicarlo y realizar un artículo de autoría propia o nuestra, ¿sí? Claro, eso no es plagio, sino que es replicabilidad. Es una característica puntual de todas las investigaciones. Tienen que poder ser replicables, ¿ok? Entonces la bibliografía es el respaldo teórico que se da en la parte de antecedentes, en la parte de marco teórico, etc. Se hace una búsqueda de trabajos similares o que hablen del tema o que que sean afines a la problemática que nosotros planteamos en nuestro trabajo. Y los anexos. En los anexos eventualmente se pone nuestro instrumento de recolección de datos, que pueden ser encuestas, ya sea si hacemos experimentos en laboratorios, hablamos un poco, anexamos fotos de de la infraestructura, maquinaria o reactivos que se van a utilizar para A o B procedimiento. Ok, esto, como les digo, a grandes rasgos para que ustedes puedan comprender un poquito y ya habrán escuchado seguramente
mucho o leído mucho de esto si están avanzando en el taller, pero siempre es bueno recordar, porque la memoria se hace por repetición, ¿sí? Siempre hay que estudiar, hay que leer y repetir hasta el hartazgo. Ahora sí ya me meto en el ámbito en cuestión, en lo que sería el diseño de estudio. En lo que, dependiendo por supuesto de la fuente o del ámbito en el cual ustedes van a hacer investigación, van a encontrar, bueno, les van a llamar diseños de estudio, tipos de estudio, también les llaman. Hay también otra, creo que es ámbito de estudio o de la investigación. Bueno, dependiendo de las ciencias, en ciencias sociales suele ser un poco más, se suelen llamar de otra manera porque depende mucho de la bibliografía. O sea, hay libros, autores metodológicos que les dicen, bueno, les llaman trabajos experimentales y trabajos no experimentales, ¿sí? Y nosotros en Ciencia de la Salud tenemos dos grandes tipos de diseños de investigación. Por un lado los observacionales y por otro lado los experimentales. Y otra cosa también es, también se le llama, fuera de lo que es el diseño, al tipo de investigación. Hay investigación cualitativa y hay investigación cuantitativa. ¿Cuál es la diferencia? La investigación cuantitativa habla de resultados numéricos, ¿sí? Se usa estadística para la investigación cuantitativa, cálculos matemáticos, procedimientos y pruebas estadísticas. Y nos da como resultado números de los cuales nosotros podemos sacar conclusiones o inferir hipótesis, ¿sí? O sea, comprobar hipótesis o descartar hipótesis. Entonces, la investigación que se hace en ciencias de la salud es prácticamente cuantitativa, casi 100%. Habrá casos o combinaciones en donde sea también cualitativa. ¿Y qué es la investigación cualitativa? Bueno, la investigación cualitativa, por ejemplo, son entrevistas, ¿sí? En donde nosotros no podemos cuantificar mucho numéricamente las respuestas abiertas de un cuestionario. Por ejemplo, se hace una entrevista a un grupo de personas sobre X tema, pero son preguntas abiertas y cada uno puede tener una respuesta totalmente diferente a la otra persona y en cada pregunta también van a responder diferente. Eso es un poco complejo, complicado de cuantificar. Sin embargo, por ejemplo, los cuestionarios que tenemos en ciencias de la salud o las famosas encuestas son, en lo posible, preguntas cerradas con opciones de selección múltiple, ¿sí? Generalmente también se aplica lo que se llama escala de Likert, que son opciones del 1 al 5, del 1 al 7, en donde hay desde estar en desacuerdo a estar muy de acuerdo. Esas son las características de lo que son las investigaciones cuantitativas, ¿sí? Tipos de investigaciones cuantitativas en ciencias de la salud, cualitativas en ciencias sociales y otros ámbitos. Diseños de investigaciones, dos grandes divisiones, observacionales y experimentales, ¿ok? Eso en cualquier autor metodológico de ciencias de la salud lo van a encontrar. Acá también está la referencia abajo. Bien, lo que sería el tipo de estudio observacional, ¿sí? Porque otra vez esos estudios, ya sea observacionales o experimentales, tienen otra vez divisiones, otra vez de tipos de estudios experimentales y observacionales. Acá les voy a hablar un poquito del estudio observacional, ¿sí? Que se tiene que definir si va a ser una medición única, ¿sí? O a lo largo de un periodo de tiempo. Les voy a poner ejemplos. Si yo quiero hacer el seguimiento del comportamiento de una enfermedad en pacientes internados en X centro de salud, entonces hago un seguimiento. Todos los días evalúo presencia o ausencia de síntomas, comportamiento de laboratorios, de estudios secundarios, por ejemplo, electrocardiograma, ecocardiograma, electroencefalograma, ecografía de abdomen, de radiografía de tórax, todos los días. Entonces yo hago un seguimiento. Eso se llama estudio de tipo longitudinal, ¿sí? Generalmente se hace en una cohorte. Una cohorte es un grupo de personas, ¿sí? Un grupo. Una cohorte puede ser la cohorte de los estudiantes que culminan
la carrera este año, la cohorte 2020. Bien, y también una cohorte se le llama al grupo de pacientes que se va a investigar. Entonces hablamos de un estudio longitudinal. Luego tenemos el estudio de corte transversal, que es en un momento dado. Yo aplico una encuesta ahora. Sí, por más de que yo, qué sé yo, difunda mi encuesta, si mi encuesta es online, difundo toda una semana o 2 semanas. Y me lleva 2 semanas que los chicos llenen esa encuesta hasta llegar a un tamaño muestral de 150 encuestados. Eso no es longitudinal porque no es que yo hice seguimiento de esos 150 encuestados durante 2 semanas, sino que yo tardé ese tiempo en encuestarle a todos, ¿sí? Es muy diferente si yo desde un comienzo ya tengo a los 150 internados y todos los días a los 150 les evalúo, ¿sí? Entonces ahí sí el estudio es de tipo longitudinal. Esto es en el hablando de estudios observacionales, ¿sí? Los estudios experimentales siempre son longitudinales, ¿sí? Casi siempre se hace seguimiento de pacientes o de situaciones. No suele haber un estudio así en un momento dado. No, siempre se hace un seguimiento. Son experimentos porque se tiene que observar y la cualidad más importante entre experimentales y observacionales, o la diferencia más importante es que en los estudios experimentales el investigador manipula variables. Van a ver más adelante a qué me refiero con manipular variables, ¿sí? Y eso tienen que entender. Los observacionales nada más se observan y se describen o analizan comportamientos, variables, etc. En los experimentales no. Se da un medicamento, se proporciona un método diagnóstico, algo se modifica de una variable y luego se describen los resultados habiendo hecho esa modificación. Bien, hay que tener en cuenta un poquito también si el estudio con respecto al tiempo, continuando con respecto al tiempo, se centra en hechos pasados o si se sigue individuos a través del tiempo hacia futuro. Se llaman respectivamente el primero retrospectivo y el segundo prospectivo. Ejemplos puntuales. Yo quiero hacer una revisión de fichas en un hospital para describir características clínicas de un grupo de pacientes específicos. A ver, pacientes con enfermedades reumáticas, ¿sí? O enfermedades autoinmunes, mejor. Enfermedades autoinmunes, tenemos un espectro más amplio. Y yo evalúo fichas de pacientes que ya acudieron a un servicio en tiempo pasado. Por decirles, tomo fichas del 2017 al 2019. Entonces es tiempo pasado y ahí evalúo y describo las características o hago las inferencias, ¿verdad?, que planteé mi protocolo. Pero es de tipo retrospectivo. Ahora bien, si yo voy a seguir a un grupo de pacientes o individuos en un estudio a través del tiempo hacia futuro, a una cohorte, eso es un estudio prospectivo, ¿sí? Es un tipo de estudio que se llama longitudinal y bueno, es con respecto al tiempo prospectivo, porque voy evaluando lo que viene, ¿sí? Ok, dentro de lo que son los estudios observacionales, síganme el hilo, los grandes tipos de estudios son experimentales, o sea, la gran división de diseños de estudios son observacionales y experimentales. En los estudios observacionales tenemos estudios descriptivos y estudios analíticos, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Voy a seguir hablando de variables. Sí, las variables son las cosas que nosotros medimos, ya sea la edad, el sexo, el que si fuma o no fuma, el nivel académico, el nivel de conocimiento, el nivel de ansiedad y depresión, las prácticas acerca de bioseguridad. Esas son variables. Nosotros podemos describir. Yo describo el nivel académico. Tanto este grupo tiene este nivel académico o este nivel de conocimiento sobre coronavirus. Este grupo fue del sexo masculino, el sexo femenino y un grupo prefirió no decirlo en tanto porcentaje para cada opción, por supuesto. De este grupo de estudios, tantos fueron de esta ciudad, tantos fueron de esta otra ciudad. Yo estoy describiendo las variables. Se llama estudio descriptivo, o por lo menos se usa lo que se llama estadística descriptiva. Luego
el hermano del estudio descriptivo, de la estadística descriptiva, es la estadística analítica. ¿Para qué nos sirve la estadística analítica? Vuelvo al ejemplo del fumar y padecer cáncer de pulmón. Ahí uno asocia variables. Ojo, no manipula las variables, asocia, ¿sí? Yo tengo un grupo de personas que fuman, no es que yo les doy cigarrillo. Si yo les doy cigarrillo estaría ya manipulando una variable, sino que un grupo de personas que fuman, 100 personas que fuman. Entonces, de esas 100 personas yo evalúo quienes padecieron o padecen de cáncer de pulmón. Entonces yo mediante pruebas estadísticas establezco una correlación o una asociación, ¿sí? Para eso nos sirve la estadística analítica, para poder inferir o poder deducir de que, ok, las personas que fuman tienen o pueden tener cáncer de pulmón. Ojo, la estadística analítica hay que tener en cuenta una ley que en investigación es clave. Se dice que esa correlación que se establece no siempre implica causalidad. Correlación no siempre implica causalidad. Pueden haber otros factores. O sea, no significa que porque fumen padezcan cáncer de pulmón. Hay gente que no fuma y tiene cáncer de pulmón. O sea, yo no puedo, y eso es lo lindo de la investigación, que no es absoluta. Yo no puedo decir y sostener tajantemente de que solamente fumar implica padecer cáncer de pulmón. Pueden haber condicionantes genéticos, factores ambientales, ¿sí? Yo puedo estar expuesto a otro tipo a algún tipo de químico o algún tipo de ambiente laboral nocivo que, como les digo, pueden efectuar cambios en la genética de mis células, estar expuesto a radioactividad o cosas así. Entonces, eso me puede generar cáncer de pulmón también. Y para eso nos sirve la estadística analítica, para establecer correlación más no causalidad. ¿Ok? Bien, continuando un poquito con los estudios descriptivos, como les mencioné, el objetivo de los estudios descriptivos es describir variables, ¿sí? En un grupo de periodos por un periodo de tiempo, habitualmente corto, ¿sí? Acá no se incluye algo que se llaman grupos de control, que más adelante en los estudios experimentales les voy a comentar qué son, ¿ok? Acá tenemos variables que generalmente, así a grandes rasgos, siempre en una población se miden las variables o se evalúan las variables sociodemográficas, se le llaman. Van a ver en cualquier estudio, siempre hay una primera tablita que dice edad, sexo, lugar de residencia, país, etc. Esas son características generales o variables sociodemográficas, y siempre es importante plantear, por ejemplo, como un objetivo específico, caracterizar a la población de estudio. Es muy importante saber, o sea, no nos va a dar una idea de una asociación con respecto a un fenómeno o a una enfermedad específica, pero sí se puede, nos da un panorama que, qué sé yo, un estudio que en su mayoría eran mujeres, eran mayormente mujeres que varones, y estamos viendo, a ver, motivos de consulta en una población alejada, y los motivos de consulta son, no sé, hipertensión arterial, es lo que más hay. Entonces podemos decir, ok, hay muchas mujeres y tenemos un alto porcentaje de motivo de consulta por inestabilidad de signos vitales, que en este caso, bueno, en su mayoría, bueno, luego se hace el diagnóstico de hipertensión y ahí podemos establecer hipótesis, conclusiones. O sea, no es nada concluyente, ¿sí? Solamente es para poder ir enriqueciendo la investigación. También siempre se evalúan características clínicas como signos, síntomas, como les mencioné, motivo de consulta, comorbilidades, métodos de diagnóstico, tratamiento, etc. Bien, siempre pueden interrumpir sin problemas y aclaramos dudas. Ok, los estudios analíticos, ya me adelanté y ya les expliqué. Acá está el ejemplo.
Los estudios analíticos están destinados a analizar comparativamente grupos de sujetos. Generalmente, como les digo, se ven grupos en donde se evalúa si un fenómeno lleva a otro. Se llama correlación causa-efecto, ¿sí? Si la causa de fumar da el efecto de padecer cáncer de pulmón. Ahí se establece una asociación con esas variables, ¿sí? Eso es un estudio de tipo analítico o estadística analítica. Bien, de este modo los estudios observacionales se pueden usar para informar resultados en escenarios de tratamiento, prevención, etiología, daño o morbilidad. También en lo que es morbilidad se puede tener conclusiones de diagnóstico, pronóstico, historia natural de una enfermedad, ¿sí? Nos da la descripción, nosotros observamos cómo se comportan las enfermedades, cómo se comportan los pacientes, ¿sí? Cómo se comportan las enfermedades en tal grupo de pacientes, en embarazadas, en adultos mayores, en infantes, en neonatos, en adolescentes, ¿ok? En personas de determinadas regiones que estén sometidas a altura, que estén laborando en lugares de riesgo, ¿sí? Gracias a las estadísticas descriptivas nosotros podemos tener un panorama e informar los resultados en esos escenarios. ¿Ok? Bueno, acá ya termino prácticamente con los estudios observacionales y entro un poquito en lo que ya es el ámbito experimental, que de cierta manera, si me siguieron el hilo, no va a ser tan complicado comprender. Como les mencioné, el estudio experimental tiene una cualidad puntual, ¿sí? Es la intervención en el curso normal de los acontecimientos. Es decir, los estudios experimentales siempre son a futuro, ¿sí? Son de carácter prospectivo, o sea, se analiza pacientes o grupos de pacientes a futuro, pero siempre se plantea, a ver, pacientes enfermos con coronavirus. Yo quiero comprobar la eficacia de un fármaco, la hidroxicloroquina. Yo planteo un estudio en donde le doy a este grupo de pacientes enfermos, o sea, que ya adquirieron previamente la enfermedad, le doy hidroxicloroquina. Yo estoy interviniendo en esa variable, ¿sí? En la variable tener coronavirus. Y hago un seguimiento para saber si ellos mejoran, se curan, se agrava el caso, tienen efectos secundarios, etc. ¿Se va entendiendo? Espero que sí. Hay una cualidad también de los estudios experimentales que es siempre importante, es que tenga algo que se llama grupo control. Generalmente el grupo control es un grupo de personas sanas cuando se va a aplicar, cuando se quiere evaluar la eficacia de un fármaco. ¿Por qué? Porque la eficacia del fármaco puede tener ciertas cosas como efectos secundarios. Entonces, si vos le estás dando hidroxicloroquina a los pacientes para ver su mejoría en cuanto a coronavirus, de acuerdo obviamente a la gravedad, ya sea leve, moderada o grave, donde requiera ya asistencia mecánica ventilatoria, se quiere evaluar no solamente si ellos mejoran con ese medicamento, sino que si también no tienen efectos adversos o no están, por otro lado, también dañando otros sistemas, otros órganos. Y por eso se hace algo que es, pues al diseñar el experimento se trabaja con un grupo que tenga la enfermedad y con otro grupo que esté sano, eventualmente. Es una de las cualidades. No siempre es así, tal cual, pero es una de las cualidades, es como se debería hacer. ¿Por qué? Y es lógico, si se le da hidroxicloroquina a los pacientes sanos y bueno, ellos no padecen de la enfermedad, uno diría, bueno, no les va a hacer nada. Error. Eso es lo que se quiere evaluar. Se quiere evaluar si a esos pacientes que no tienen coronavirus, por supuesto, yo tomo aspirina y de acuerdo a la dosis que voy tomando, puede no hacerme nada si no me está doliendo la cabeza o si no estoy teniendo algún cuadro en el cual la aspirina sea efectivo, todo bien. Pero justamente ese grupo de personas que no tienen la enfermedad son un factor pronóstico de efectos secundarios o de consecuencias o probables consecuencias de ese medicamento. Y justamente los últimos estudios sobre este medicamento del cual estoy hablando, como la hidroxicloroquina, dio
de que los pacientes tenían un efecto secundario que eran arritmias cardíacas, ¿sí? Y prácticamente se suspendieron todos los ensayos clínicos y la OMS también retiró el ensayo clínico de hidroxicloroquina de su pool de estudios en cuanto a tratamientos de coronavirus se refiere, porque dijeron no, la gente está muriendo de arritmias cardíacas antes que de coronavirus recibiendo ese tratamiento. Y bueno, hay mucha controversia, mucha controversia y hay muchos países que siguen tratando y hay otros medicamentos que están en la misma línea en cuanto a esta enfermedad tan compleja que, bueno, depende mucho del país o de las normativas que tengan o de los protocolos. Hay países que dan todo, dan inclusive antibióticos, ¿sí? Siendo una enfermedad viral. Y uno dice, ok, pero y funciona medianamente. Bueno, está bien, le dan antibióticos, le dan antiparasitarios como la ivermectina, ¿sí? Le dan inmunomoduladores como la hidroxicloroquina, le dan también corticoides como la dexametasona, porque puntualmente varios estudios fueron demostrando cierta eficacia en ciertos grupos. Pero ¿qué pasa? La evidencia no funciona de esa manera. No es porque en un estudio resultó que hubieron o hubo resultados favorables. Ah, ok, eso queda ahí ya, perfecto. La cura de esta enfermedad tan compleja la tenemos. Éxito. No, no funciona así. La evidencia evalúa el conjunto de múltiples estudios y que esos estudios otra vez tengan consistencia metodológica. Si tienen errores metodológicos, van a haber resultados sesgados, pueden haber errores y graves, fatales inclusive, si estos estudios experimentales no son correctamente realizados, ¿sí? Saltar etapas para lo que son las fases de elaboración de una vacuna o de comprobar la eficacia de una vacuna, también es lo mismo. O sea, si se saltan etapas o si no se realiza con una rigurosidad muy puntual y muy estricta, pueden haber consecuencias fatales. Entonces, los estudios experimentales, el investigador o los investigadores intervienen en la investigación. Dan un fármaco, aplican una vacuna, por darles ejemplos a grandes rasgos, para que puedan entenderlo de alguna manera sencilla y amigable. Acá hay un ejemplo un poco más interactivo, en donde, bueno, se dice que en este tipo de estudios se valora fundamentalmente el efecto ya sea de una o más intervenciones, siempre de forma comparativa. Grupo o cohorte de pacientes enfermos o ratoncitos enfermos. Grupo o pacientes sanos. Medicamento nuevo, investigador. Da el fármaco y se evalúa el comportamiento, por supuesto, del medicamento con respecto a la enfermedad en los pacientes, ya sean enfermos o sanos, ¿sí? Como les dije, por ende, importantísimo planificar de qué forma se decide también los participantes del estudio, ¿sí? Eso también, desde la selección de un comparador, que es el grupo control, desde la selección de las dosis, desde la selección de las intervenciones, hasta la selección de los participantes, tiene que estar estrictamente y rigurosamente supervisado para que el experimento y la evidencia que proporcione ese trabajo de investigación sea fuerte y sólida. Y cuanto más trabajos hay hechos con esas evidencias, con esos criterios estrictos, proporciona más evidencia, entonces hay más, hay mucho más resultados favorables. Podemos decir efectivamente, ok, ese medicamento sirve para eso. ¿Sí? Hay un componente que se llama aleatorización, que los estudios experimentales, cuando se hacen, generalmente se le llaman ensayos clínicos, cuando se hacen en personas, ¿sí? Para comprobar la eficacia de fármacos o de vacunas, se llaman ensayos clínicos, y se hace una selección de estos grupos de manera aleatoria. Tiene que cumplir esa aleatorización. Claro, puede no ser factible que se cumpla esa aleatorización. No va a estar mal el estudio, pero sí va a tener que tenerse con pinzas o con cuidado los resultados de ese estudio. Si no se realizó de manera aleatorizada la selección.
También si no hubo grupo control, ¿sí? O si no se evaluaron más de una intervención. Hay ciertos criterios puntuales que se tienen que tener en cuenta para decir, ok, este estudio es riguroso y la evidencia es sólida. Y si se repiten más estudios similares, con esa solidez va a haber más evidencia. ¿Ok? Bien, ahí nuevamente me adelanté que de lo que sería la asignación aleatoria, que define al estudio experimental como puro verdadero. Se dice que el estudio experimental es el ensayo clínico aleatorizado. Claro, hay probabilidad de que esa aleatorización no se pueda dar por cuestiones, por X cuestiones, pero en la medida de lo posible, siempre que se pueda, se tiene que hacer. No es que no es que, ok, nos da pereza hacer esta asignación aleatoria, que tiene su procedimiento, o sea, tiene su proceso. Hay tipos de muestreo aleatorio en cómo se selecciona a este grupo experimental o al grupo control o a los pacientes o a esta muestra, ¿sí? Puede dejarse al azar o de forma aleatoria y los participantes se agrupan en 2 o más grupos, ¿sí? El experimental se dice al que se le aplicará la intervención de estudios, al grupo experimental. Después, luego hay un grupo control, en donde se le aplica un placebo o, por ejemplo, como les mencioné, puede ser un grupo sano, en donde se le da también el medicamento y se comprueba que este medicamento no tenga efectos secundarios o adversos. Ok, bueno, esto nada más es una aclaración que no dañamos a ningún ratoncito para las anteriores diapositivas y para la presentación de esta charla. También me pareció muy pertinente, ya que hablé mucho de experimentos en animales y bueno, en personas también. Hay un monumento en honor a todos los animales de estudio de laboratorio en un laboratorio de Rusia, que es algo muy lindo, me pareció importante presentarles, mostrarles un poquito algo de cultura científica general, que también son seres vivos y no son utensilios de laboratorio y tampoco las personas. Así que hay que ser muy críticos con la evidencia o con la investigación que se plantea. Hay mucha ética que se tiene que tener en cuenta y hoy en día, en el contexto actual, hay muchas cuestiones que están dejando mucho que desear y es una puja entre poderes, potencias, dinero, la vacuna, la gente está muriendo, el virus sigue expandiéndose, cada vez hay más caos y bueno, hay que ser críticos y críticas y conocer lo que es la investigación. No podemos desconocer la investigación siendo estudiantes de medicina porque la medicina es una ciencia. Nosotros somos científicos, ¿sí? Trabajar en ciencia nos hace científicos y no podemos desconocer el método científico ni sus componentes. Acá les dejo una pequeña gráfica que sale de un trabajo de investigación en una publicación de este año de una revista chilena que está indexada en la base de datos Medline, que es una de las bases de donde están las revistas de mayor calidad, y muestran un poco esos componentes que les mencioné de los estudios experimentales, que son los ensayos clínicos aleatorizados, los criterios que se utilizan, la aleatorización, ¿sí? Los sesgos que pueden haber, que los sesgos son probables errores o posibles errores que pueden haber, que se pueden evitar o disminuir a lo mínimo, ¿sí? Las intervenciones, el comparador, hay ventajas y desventajas, etcétera, ¿sí? Esto es, luego yo le paso la presentación al coordinador del taller y ustedes luego lo pueden ver y consultar sin problemas. La bibliografía, que también está acá, que utilicé, y ustedes pueden acceder, buscar o pueden hablarme. También yo estoy a disposición para cualquier consulta o duda. Bien, una frase de una exponente de la ciencia, una de las mayores, diría yo, que la admiro mucho. La vida no merece que uno se preocupe tanto. Pero sí, claro, hay que preocuparse, pero no en demasía. Y es todo de mi parte. Muchas gracias, chicos y chicas, por lo que es esta presentación. Luego pasamos a otra que es un poquito más breve. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Sugerencias? ¿Les gustó la clase? ¿No les gustó? ¿Se entendió? ¿No se entendió?
Ok, tengo una Sí, profesora que chicos, dice pueden que activar cuando... su micrófono, Sí. pueden dar su opinión, pueden realizar algo que no les haya quedado tan claro. Tengo una profesora que dice que cuando nadie pregunta nada, o es que se entendió todo, o es que no se entendió nada. Asumo que se entendió todo. Yo confío en que entendieron todo. ¿Ok? Bien. Entonces, si me hay preguntas, pasamos a lo que sería la siguiente presentación. Ah, ahí tenemos una pregunta. ¿Qué tipo de investigación considera que es más viable? Ok, lo de la viabilidad de, lo de la viabilidad de los estudios depende mucho de la infraestructura a la cual ustedes tengan acceso, ¿sí? O sea, yo por querer realizar un estudio experimental, pero si yo no tengo un centro de investigación o una universidad o un lugar con una infraestructura, va a ser inviable. Si yo voy a hacer un estudio observacional, en el contexto actual, quiero hacer encuestas. Por supuesto que se puede. Hay plataformas virtuales que nos proporcionan que esos cuestionarios lleguen a las personas mediante redes sociales. Tenemos Google Forms, tenemos Monkey Survey y otras plataformas que se pueden hacer llegar por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, Instagram, por cualquier plataforma virtual. Entonces se puede realizar esa investigación de esa manera. Y nada, eso es, la viabilidad depende mucho de la infraestructura que se tenga. Es más, hay un acrónimo que se suele usar, que capaz algunos ya lo reconozcan, que les escribo en el chat, que se llama FINER. Les voy a explicar. FINER. Entonces, cuando se va a plantear el trabajo de investigación o el protocolo, que son las siglas de factible, interesante, novedoso, ético y relevante. Ustedes tienen que verificar si lo que van a plantear para estudiar tiene esos componentes. ¿Sí? Es muy útil para poder entender un poquito qué se puede hacer o qué no se puede hacer o qué va a costar un poco más hacer. ¿Ok? ¿Quedó claro, Ana? Bien, espero que sí. Entonces voy a pasar a la segunda parte de nuestra jornada de hoy y luego hacemos receso hasta la tarde y retomamos, como les digo. Sí, la segunda jornada será a las 4 p.m. hora venezolana. Están invitados pues a volver a participar para que terminen este módulo. Bien, ¿se ve la pantalla? José, si me ayudas. Sí, ya se ve. Ok, bien, vamos a hablar un poquito de variables, como les digo, siempre a grandes rasgos, ¿sí? Ustedes luego van a ir indagando un poco más, siendo curiosos, tratando de consultar otras bibliografías, porque siempre la clase es orientativa explicativa, ¿sí? La clase no proporciona el total de los conocimientos al estudiante. Es más, es muy nocivo eso, porque el estudiante también tiene que esforzarse y tiene que generar un hábito, ya sea de lectura o de adquisición de esos conocimientos, ¿sí? Bien, variables. Bueno, puntos clave. ¿Qué son las variables? Las variables, ¿para qué nos sirven? Tipos de variables y usos prácticos con algunos ejemplos. ¿Ok? Esta clase es bastante cortita porque de variables realmente, una vez que uno comprende un poco la naturaleza de las variables, ya va manejando el lenguaje de las variables y cómo aplicarlas, sobre todo en sus trabajos de investigación. Por un lado, vamos a hablar un poquito de lo que son las mediciones, ¿ok? Eh, Estas describen fenómenos en términos que pueden analizarse estadísticamente, ¿sí? Y la validez de un estudio depende de hasta qué punto las variables diseñadas en el estudio representan los fenómenos de interés. O sea, nosotros
queremos estudiar un fenómeno específico, ¿sí? Las prácticas sobre bioseguridad en un laboratorio o en una universidad, ya que estamos con el ámbito del tema de la pandemia. Todos los ejemplos son sobre COVID, disculpen, pero sí, son los ejemplos más realistas y actuales. Queremos evaluar las prácticas sobre bioseguridad en estudiantes de un curso académico. Entonces, tenemos que nosotros buscar variables que nos den un panorama sobre esos fenómenos, que nos describan. A ver, pregunta, o sea, por ejemplo, 10 preguntas en donde podamos preguntar, a ver, cada cuánto se hace el lavado de manos, qué tiempo utiliza para ese lavado de manos, utiliza alcohol en gel, utiliza otro tipo de antiséptico tópico para las manos, higieniza sus utensilios, se higieniza al llegar a su casa, por ejemplo, toma la ropa que usó en la calle y, bueno, la bota en un cesto específico que luego va a una lavadora específica, ya sea por si en caso de que venga del hospital, por ejemplo, que es un lugar de suma exposición, que esté haciendo internado, que esté haciendo una rotación en un servicio, ¿sí? Ahí nosotros generamos esas preguntas y podemos evaluar un poquito el grado de esas prácticas sobre bioseguridad. Y a eso se refieren las variables. Son mediciones, ¿sí? Son cosas o son características que se miden, que tienen que estar, por supuesto, de acuerdo o en coherencia con lo que queremos evaluar. O sea, yo no puedo hacer un cuestionario y preguntar sobre, a ver, sobre los gustos. Me gustan, a ver, tengo un cuestionario sobre bioseguridad en estudiantes y pongo una pregunta que diga, ok, ¿qué tipo de película prefieres? ¿Comedias, terror? O sea, tienen que estar enteramente relacionadas con el fenómeno de interés a investigar, ¿sí? A ver, para poder medir esas variables se utilizan instrumentos de recolección de datos, generalmente, ¿sí? Hay instrumentos de recolección de datos que conocemos todos, por ejemplo, son las encuestas, ¿sí? Bien, estos cuestionarios, y acá ya entro un poquito en lo que son instrumentos de recolección de datos, ya se me pasó, no te comenté, José, que tengo acá algo. Realmente voy a dar más ejemplos a la tarde, pero acá ya ingreso en ese ámbito, que son los instrumentos de recolección de datos. Son cosas que nos ayudan a medir estas características. Por ejemplo, yo quiero medir la glucosa sanguínea. Entonces, utilizo un glucómetro portátil, ¿sí? Que es el aparatito que mide al instante. Se le suele llamar, bueno, acá hay una marca comercial que es Accu-Chek. No sé cómo será en su país o en otros lugares, pero con eso se evalúa de manera rápida la glucosa sanguínea. Entonces, también se puede hacer una prueba de extracción de sangre y analizar laboratorialmente. Ok. Otro instrumento de recolección de datos es, por ejemplo, un esfingomanómetro o el aparato para medir presión, hablando en términos generales, como utiliza la población en general. Mide la presión arterial. El caso de los cuestionarios o de las encuestas, siempre hay algo que se le llaman encuestas validadas o instrumentos validados, que miden características puntuales. Calidad de sueño, nivel de ansiedad y depresión, nivel de burnout. El burnout es un síndrome de desgaste laboral o de desgaste académico. También se suele aplicar el cuestionario de burnout en estudiantes. Entonces, estos cuestionarios tienen maneras de medirse, tienen nombres específicos inclusive. Cuestionario de ansiedad y depresión de Goldberg, cuestionario de depresión de Beck, ¿sí? Cuestionario o instrumento de calidad de sueño de Pittsburgh, cuestionario de síndrome de burnout de Maslach, ¿sí? Ya habrán escuchado o es interesante que puedan familiarizarse para poder aplicar sus trabajos que, como les digo, de acuerdo a la viabilidad que estuvimos hablando hace un rato, por el momento los estudiantes, yo les sugiero a todos, las encuestas son una manera de hacer investigación accesible para cualquier estudiante, ¿sí? Por el momento no es complejo, de acuerdo por supuesto a la infraestructura que tenga su universidad o actualmente como estamos viviendo, muchas universidades no están funcionando
diríamos, de manera física, solamente virtual. Y si ustedes quieren hacer investigación, la mejor manera sería en este escenario realizar encuestas. Hay otros tipos de investigaciones también. A ver, pregunta Gaby Paredes. ¿Las encuestas pueden ser elaboradas por los autores o siempre deben estar validadas por expertos o en su defecto usar un instrumento ya validado? Eso es muy interesante, Gaby, que puedas preguntar por qué. Bien, de acuerdo a lo que nosotros queramos evaluar, siempre tenemos que tener claro nuestro objetivo. Yo quiero investigar sobre salud mental. Quiero evaluar ansiedad y depresión. Ok, yo puedo hacer mis preguntitas en donde yo, a ver, tomo el DSM-5, que es el manual de trastornos mentales, y veo, ok, la ansiedad tiene estos componentes. Bueno, vamos a preguntar esto. Okay, la depresión esto. Bien, genial. Yo puedo hacer eso, no hay problema. Sí, hay gente que hace, inclusive hay revistas que publican trabajos de encuestas que se llaman autoadministradas, ¿sí? En las cuales los autores elaboran las preguntas. Bien. Dependiendo nuevamente del ámbito o del autor metodológico, y hablo mucho del autor metodológico porque hay libros de metodología. En este caso yo uso mucho Halley. Hay otros que usan el de Hernández Sampieri, el de Londoño y así. Entonces ellos te dicen, ok, vos podés elaborar tus preguntas, pero tenés que validar esas preguntas. ¿Y cómo se valida? Y ahí otra vez depende de qué te dice el autor metodológico. Hay algunos que te dicen, bien, para validar, haces una encuesta piloto. Encuestas a una parte de tu población. Si hiciste un cálculo de la muestra en donde tu tamaño mínimo muestral fue de 200 encuestados, ok, hace un piloto en 50 y ve cómo se comporta la encuesta. ¿Qué quiere decir cómo se comporta? Por ejemplo, puede haber una pregunta que entre los 50 primeros encuestados de encuesta piloto no se haya respondido. Y esa pregunta puede tener una inconsistencia, una incoherencia, o puede ser muy difícil de interpretar. Entonces hay que mejorarlo. Para eso se hace el piloto. También te dice, por ejemplo, el autor que te dijo, ok, hace el piloto, puedes enviarle a expertos para que lo validen. O sea, son personas que están en el ámbito, tienen la expertise de acuerdo al objetivo de tu trabajo, ya sea salud mental, salud pública, enfermedades infecciosas, lo que fuere. Y ellos te dan una retroalimentación, un feedback de esas preguntas. Te dicen, mira, esta pregunta está mal formulada o puedes agregar esta pregunta, ¿sí? Eso se puede hacer, se puede validar. Hay validaciones realmente que son muy complejas. Yo trabajo con algunos colegas de otros países y hicimos varias validaciones de instrumentos y tienen pruebas de estadísticas muy complejas. Realmente hay cosas, bueno, lo básico, por ejemplo, es una prueba estadística que se llama alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach mide lo que se llama confiabilidad. ¿Sí? La confiabilidad es un rasgo o un aspecto de los cuestionarios, que se saca un puntaje de acuerdo a ese piloto que se hizo. ¿Sí? Creo que tiene que ser mayor a 1 para que sea confiable. ¿Sí? Cada pregunta. Entonces luego hay otros, de Aiken, luego está la validez interna, validez por expertos, validez de constructo. Hay muchos aspectos de acuerdo a la bibliografía metodológica que ustedes consulten para poder realizar ese proceso de validación. Y como les digo, o sea, también de acuerdo a lo que si ustedes tienen su trabajo, hicieron una validación así sencilla por un piloto, calcularon la falla de Cronbach, enviaron a expertos, detallaron eso en su sección de metodología, enviaron a una revista y esta las aceptó o les dio sugerencias de cambios sencillos, ok, no está mal, pero siempre se recomienda consultar autores metodológicos o libros de metodología para seguir en lo posible esa guía para poder hacer esta validación. Yo a los estudiantes les recomiendo usen un instrumento ya validado, ¿sí? Ya validado, ¿qué quiere decir? Tomen un trabajo previo y replíquenlo. Les hablé de replicabilidad. Todas las investigaciones tienen que poder ser replicables. Entonces ustedes lo que hacen es le pueden escribir, siempre hay un autor de correspondencia, le pueden solicitar, si no está anexada la encuesta en el artículo, ¿qué tal? Estuvimos viendo su trabajo, nos gustó mucho. ¿Será que podría enviarnos su encuesta? Queremos aplicar en esta población, orientarnos un poco cómo hicieron. Eso se hace. Hay también
acá están preguntando si existe algún motor de búsqueda específico para conseguir instrumentos, es decir, alguna forma de navegar entre instrumentos e encuestas preexistentes. Ok, la mayoría de los instrumentos y encuestas ya validadas son del ámbito de ciencias sociales, por ejemplo, de psicología, ¿sí? También en el ámbito de salud mental hay muchos cuestionarios para medir ciertas cosas que a nosotros nos interesa, que es el ámbito clínico, ¿sí? Como médicos. O sea, podemos hacer también otros trabajos, por ejemplo, como el de educación. Yo, por ejemplo, hago mucho trabajo en lo que es educación médica y evalúo, por ejemplo, a ver, hay cuestionarios sobre educación virtual, ¿sí? O cuestionarios sobre métodos pedagógicos y cosas así. Pero siempre tienen que, mi sugerencia es utilizar un trabajo previo y replicarlo en lo posible, en la medida de lo posible. Ok, yo quiero hacer una investigación sobre esto. Voy a buscar un instrumento previamente validado. Porque lo de la validación tiene su proceso, tienen que tener un acompañamiento de tutores que manejen el tema, porque si no les va a ser muy complicado. Y van a hacer un trabajo y luego no va a tener consistencia a la hora de publicar, porque todo trabajo se tiene que publicar, ¿sí? Siempre. ¿Y dónde buscar eso? Hay motores de búsqueda. Google Académico es un motor de búsqueda que prácticamente todo el mundo usa, es uno de los más efectivos. Están las bases de datos, donde también se buscan, solamente que eso es harina de otro costal. O sea, hay otras, en una clase de búsqueda bibliográfica se le podría explicar cómo hacer la búsqueda específica de esos instrumentos en bases de datos como Scopus, bases de datos como Medline, bases de datos como Embase, Cochrane, etcétera, ¿sí? Pero en Google Académico generalmente ustedes ponen la población y la variable o el objetivo principal. A ver, nivel de conocimiento de COVID en estudiantes de medicina. Y le van a salir porque la búsqueda se hace en base o con base en las palabras clave. Y siempre esos trabajos tienen como palabra clave nivel de conocimiento, coma COVID, coma estudiantes de medicina, ¿sí? Y van a encontrar lo mismo nivel de conocimiento de esto, actitudes, prácticas, etcétera, etcétera. Yo siempre sugiero que comiencen por ese tipo de estudios que son bastante amigables y, eh, y sencillos de realizar en comparación con otros, claro, como les digo, ya hablé de lo que es el trabajo experimental y eso es un mundo. Entonces dice, por ejemplo, si el tema de mi trabajo se centra en algún aspecto cardiovascular, un cardiólogo sería considerado un experto para validación. Claro, por supuesto, pero no solamente uno. Como te digo, dependiendo de la literatura que consultes para hacer esa validación o del experto en validación que te sugiere, que siempre es bueno tener un tutor que maneje eso, te dicen, bueno, mira, necesito 10 expertos y esos 10 expertos tienen que evaluar cada pregunta. Qué sé yo, te puedo dar un cuestionario para que ellos evalúen el cuestionario en cuestión, ¿se entiende? Y que no solamente sea uno, sean varios. O sea, hay también métodos y procedimientos, hay publicaciones en donde ustedes pueden buscar cómo validar instrumentos. Y en las publicaciones le van a salir las indicaciones que ustedes van a poder seguir también. Pero siempre es importante el acompañamiento de un tutor o de una persona con más experiencia. Continúo. ¿Se entendió entonces? Yo creo que acá ya prácticamente entramos en lo que fue instrumentos de recolección de datos. Me parece muy puntual. Me había olvidado que puse en esta presentación eso, para que tengan en cuenta. Esos instrumentos tienen que estar ajustados, ¿sí? Por ejemplo, un esfingomanómetro tiene que estar calibrado, ¿sí? Eso también es como una validación. Una balanza tiene que estar calibrada, ¿sí? A la hora de evaluar peso como una variable, esa balanza no puede estar desfasada, ¿sí? Y ocurre lo mismo con los instrumentos o con los cuestionarios específicos. Se hace toda esa validación previa para ver si no hay un desfasaje de preguntas, no hay algunas incoherencias o algunas incongruencias. Y por eso yo recomiendo que usen ya instrumentos validados ampliamente porque significa de que no tienen errores o tienen mínimos. Bien, continuando un poquito. Si no hay preguntas por acá. A ver. De repente me abandona el internet. Acá hay un trabajo que dice somnolencia y calidad de sueño en estudiantes de medicina de una universidad peruana. Bien, acá en el resumen, que dicho sea de paso, bueno, hay dos tipos de resúmenes, esto es entre paréntesis, hay resúmenes estructurados y no estructurados. El resumen estructurado generalmente tiene
subítems, ¿sí? O subtítulos, así, objetivo, diseño, intervenciones, bla, bla, bla. El resumen no estructurado no tiene nada de esto, es solamente un texto así, desnudo prácticamente, pero va de seguido, o sea, pone primero el objetivo, luego pone la metodología, luego pone los resultados, pero sin los títulos, sin los subtítulos. Eso es un dato random. Bien, acá por ejemplo ellos utilizaron, dice, en cuestionarios. En el cuestionario midieron variables sociodemográficas y luego utilizaron la escala de somnolencia de Edward, ¿sí? Y el índice de calidad de sueño de Pittsburgh. O sea, utilizaron dos instrumentos. Y eso se me pasó. Ustedes pueden utilizar también más de un instrumento. Pero ojo, tienen que tener cuidado también de que cada instrumento tiene 15, 20 ítems y lleva su tiempo. O sea, no pueden no pueden hacer un trabajo en donde tengan 100 preguntas. Claro, lo pueden hacer, pero tienen que ver si realmente su población de estudio va a tener la energía o la motivación para poder completar eso. Hay veces que si hacen un trabajo, por ejemplo, en estudiantes, entre sus compañeros o colegas estudiantes de otras universidades, ven así una encuesta, no, tiene 50, no, que, no sé, en Paraguay le decimos que garra, que esto lleva tiempo, no, yo estoy jugando acá Call of Duty, me va a quitar tiempo, o sea, no. Entonces, así, tienen que tener también en cuenta eso. Y acá, o sea, les pongo un ejemplo de este trabajo porque acá ellos aplicaron un cuestionario que ya es ampliamente validado, ¿sí? Que son el de Pittsburgh y el de Edward. Y luego acá, los resultados principales que ellos encontraron, ellos buscaron asociaciones. Su diseño fue de tipo transversal. Recuerdan que el transversal es una encuesta o es algo que se hace ahora, no es un seguimiento de un grupo de personas o de una cohorte. Bien. Vamos a leer un poco entre las conclusiones. Dice, encontraron alta frecuencia de pobre calidad de sueño. O sea, la calidad de sueño seguramente según Pittsburgh le dio pobre calidad en un alto porcentaje de los respondientes o de los encuestados. Luego, excesiva somnolencia diurna de los estudiantes de medicina. Bueno, estos instrumentos tienen algo que se llaman dimensiones. Pueden evaluar distintos aspectos de una variable de interés. Por ejemplo, el cuestionario de Maslach de Burnout tiene 3 dimensiones, ¿sí? Que se llaman despersonalización, baja realización personal y la última siempre me olvido. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que del conjunto de preguntas, un grupo de preguntas pertenece y evalúa esas dimensiones, ¿sí? Te dan resultados de nivel de burnout, así como tal, ¿sí? Alto, medio, bajo, pero también te da resultados de esas dimensiones, que claro, cada dimensión tiene otra vez su significado. La despersonalización, la baja realización personal es una dimensión que evalúa si la persona no tiene meta, está desganada, o sea, no tiene un norte, ¿sí? ¿Entienden más o menos? Por ejemplo, cuestionario de ansiedad y depresión de Goldberg. Mide ansiedad y depresión, el grado de esas dos condiciones juntas, mide, ¿sí? Pero tiene dimensiones, tiene una dimensión. 9 preguntas son de ansiedad y 9 preguntas son de depresión. Entonces, esas preguntas se pueden, o sea, el cuestionario de Goldberg me da resultados de todas las personas que tienen ansiedad y depresión juntas, y como subescalas me da quienes tienen solamente ansiedad y quienes tienen solamente depresión. ¿Se entiende más o menos el tema de las dimensiones que tienen estos instrumentos? Es bastante sencillo, como les digo, van a ir viendo cuando se familiaricen más con los instrumentos. Ok, este cuestionario tiene acá mide calidad de sueño nocturno y calidad de sueño diurno, ¿ok? Y así. Es de calidad de sueño en general, pero tiene otra vez como sub-ítems o sub-evaluaciones. Bien, un poquito otra vez de qué son las variables. Ya les hablé que son características, son aspectos que se les atribuyen a los sujetos o a los objetos de estudio, lo que nosotros vamos a estudiar, a las personas, a los animalitos de laboratorio, etc. Tenemos dos tipos grandes de variables. Por un lado tenemos las variables cualitativas y las variables, por otro lado, las variables cuantitativas, ¿sí? Las variables cuantitativas también se les llaman variables categóricas.
Y van a poder ver acá algunos ejemplos de lo cuantitativo. Es sencillamente lo que se mide en números: altura, peso, edad, número de hijos, presión arterial. Números, ¿sí? Pueden ser también, se los clasifica como categóricas continuas o discontinuas. Eso es si son números enteros o números separados por decimales, por fracciones. Por ejemplo, el peso puede ser, bueno, peso fijo o peso, qué sé yo, un adulto promedio 74.5, ¿sí? Edad, la edad fija puede ser años, 25 años, o puede ser 25 años y 6 meses, por decirle, o algo así. Lo mismo la altura y así. Estos son ejemplos. Las variables cualitativas son cualidades: año académico, sexo, lugar de residencia. Tienen opciones puntuales, no son números. O sea, año académico yo voy a tener como opciones del 1 al 6 o el 1 al 7, dependiendo de cuántos años dure la carrera en su país o la carrera de medicina. Notan un examen, de repente dependiendo de la escala que tengan en su universidad, del 1 al 5 o del 1 al 10. Y, ok, yo le doy para marcar a mi encuestado, marca del 1 al 5, marco la nota máxima, mi promedio académico en el año es de 5, ¿ok? O de 10. El sexo, masculino, femenino, también se puede agregar una opción de prefiero no decirlo o no me identifico con ninguno de ellos, para tener en cuenta mucho lo que es la integridad de la persona misma. Medallas de una prueba deportiva, oro, plata, bronce, ¿sí? Son cualidades, ¿sí? Se miden de manera cualitativa. Y se sacan porcentajes: el porcentaje de sexo femenino masculino, el porcentaje de la ciudad de residencia, tal vez pongamos como opción lugar de residencia capital del país y interior del país, y un porcentaje me sale como resultados quienes viven en la capital y cuántos viven en el interior del país. Así uno refiere. Y luego las variables categóricas sí se miden, por ejemplo, con promedios, el promedio de la edad, ¿sí? O con medidas de dispersión, que son la moda, la mediana, la media, ¿sí? Las desviaciones estándar, ¿sí? Se suelen usar esas mediciones específicamente. Acá un cuadro un poco sintético de los tipos de variables. Variables cualitativas, cuantitativas. Las cuantitativas que les mencioné, que también se llaman variables categóricas, las cuantitativas, que son variables numéricas, pueden ser discretas o continuas. Las discretas son números enteros y las continuas pueden ser separados por decimales o fracciones, o por puntos, comas, etc. Las cualitativas son las variables ordinales, pueden ser ordinales o nominales. Orden quiere decir que hay una jerarquía. Nivel de ansiedad y depresión. Bajo, moderado, alto. Hay un orden, o sea, hay una jerarquía, hay de menor a mayor. Nominales, o una u otra opción, ¿sí? Pueden ser también, se le llama también dicotómicas, a las que tienen dos opciones: femenino o masculino. Politómicas, a las que tienen, qué sé yo, estado civil: o es soltero, o es casado, o es viudo, o es divorciado, ¿sí? O divorciada, o viuda, o soltera, o casada, ¿sí? No es que uno es más que otro. Bueno, depende también del cristal con el que se mire, pero teóricamente es o una opción u otra opción. No es que hay una jerarquía, ni ninguna es más que otra. ¿Ok? Bien. Hasta acá quedó la clase de variables y ya anexamos lo que fue instrumentos también y un poco de las dimensiones. Luego voy a hacer un poco más hincapié, un poco más de ejemplos, pero ya abarcamos eso y a grandes rasgos también las variables, que es un tema cortito. Ahora, la manera de aplicar esto en su protocolo, generalmente se hace un cuadro que se llama operacionalización de variables, que suele ponerle a tambalear a muchos, pero nada, es cuestión de tomar los instrumentos que van a utilizar y escribir en el cuadro. Siempre hay columnas y filas. Columnas que dicen nombre de la variable, concepto de la variable. Por ejemplo, edad. El concepto de esa variable va a ser años cumplidos por la persona o por el encuestado. Luego, la naturaleza también suele haber, que es si es una variable cualitativa, cuantitativa, si es cuantitativa discreta o continua, cualitativa nominal o ordinal. En el caso de la edad, pueden poner como variable cuantitativa discreta.
Y luego, ¿cómo se mide la escala de medición? ¿Cómo se mide esa variable? En años. Otro ejemplo, para operacionalización de variables, el sexo como variable cualitativa. El sexo, bueno, identidad biológica de una persona, por darles un concepto, no sé si es el más acertado, pero bueno. Luego ponen la naturaleza, que en este caso es una variable cualitativa, una cualitativa que en este caso es nominal, no tiene orden, no es ordinal. Se le pone también cualitativa dicotómica, que es una opción u otra. Y la escala de medición, que es femenino o masculino. Esas son las dos opciones, pueden poner más opciones, claro, depende de ustedes, pero les pongo un ejemplo. A la tarde les voy a mostrar un poquito un protocolo para que puedan ver de manera más práctica. Bien, otra frase, me gustan mucho las frases que hacen reflexionar, que dice Albert Einstein, dijo, la cosa más hermosa que podemos experimentar es el misterio y es la fuente de toda arte y toda ciencia. Del misterio y de la curiosidad nace la investigación. Entonces seamos curiosos siempre y podamos hacer investigación o utilizar el método científico o por lo menos una cultura científica para nuestra vida cotidiana. Es todo de mi parte por el momento. Muchas gracias. Ok. Estoy atento a las preguntas que tengan. Me van avisando. Creo que hay en el chat. A ver, dice Creo Patricia las que variables. Nivel D. Son cualitativas siempre, incluso cuando el instrumento con el que mío me da un outcome numérico. Por ejemplo, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Claro, o sea, el punto es de que no, por más de que haya números ahí, acordate el ejemplo que te di del año académico. Eh, el año académico no necesariamente es numérico, ¿sí? Es cualitativo porque es una cualidad. Yo estoy en el segundo año, o sea, yo tengo un grupo de personas que están en el primer año, en el segundo o en el tercero, o en el cuarto, quinto o sexto. Y lo mismo el nivel. Tengo un grupo de personas que tienen este nivel, nivel 1, o tienen nivel 2 o nivel 3. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque la edad, por ejemplo, la edad uno saca, como te dije, estas otras mediciones como el promedio de la edad. Yo tengo un grupo de 100 personas de distintas edades, pero mi promedio es de 28 años. ¿Sí? Se mide de otra manera. Generalmente las variables cualitativas se miden en frecuencias y porcentajes, de acuerdo a la medición. ¿Ok? Te da la frecuencia, que la frecuencia es el número. De 100, 70 tuvieron nivel 1. 20 nivel 2 y 10 nivel 3. Esa es la frecuencia. Y el porcentaje es, por supuesto, el porcentaje. De 100%, 70% tuvo nivel 1, 20% nivel 2 y 10% nivel 3. Bien. A ver, hay otra pregunta que dice Ana. No sé si quedó claro, Patricia. Espero que haya quedado claro. Mientras tanto, Ana, doctor, no me quedó claro por qué la nota de un examen es una variable cualitativa. No, el tema de la nota también se puede sacar un promedio de la nota. Sí, hay ciertas variables que se pueden hacer o cualitativas o cuantitativas. Lo de la nota del examen sí puede ser, y ya me hicieron esa pregunta en una charla anterior, se puede hacer cuantitativa y se puede sacar un promedio, ¿sí? Un promedio académico, ¿ok? O se puede hacer cualitativa y bueno, tantos tuvieron este porcentaje, o lo mismo hasta la edad se puede volver cualitativa, se puede asignar rangos de edad y no necesariamente medir un promedio, ¿sí? Entonces se pone, por ejemplo, ok, personas menores de 18 años, personas de 18 hasta 25, personas de 26 a 30 años. Entonces ahí se vuelve cualitativa la variable edad, pero generalmente se pide, o sea, se estila hacer de manera cuantitativa y sacar promedio y ese tipo de mediciones que ya les mencioné. ¿Ok? Siempre vean ejemplos, vean trabajos. Voy a mostrarles a la tarde algunas cositas para que puedan ver. Es más, la clase de la tarde sí va a ser más práctica, así sobre un protocolo que tengo yo de ejemplo con mis chicos. Les voy a mostrar cómo hallar la población, muestra, universo y criterios. ¿Ok? Y complementar un poquito lo que ya hablamos hoy. Eso es todo de mi parte, chicos y chicas. Perdonen por la extensión, creo que estuvimos casi una horita y media. Y sigo atento a preguntas o de igual manera para la tarde estamos viéndonos nuevamente. ¿Ok? José. sí.
extender la invitación a todos que vuelvan a participar a las 4 p.m., hora de Venezuela o en su defecto de Paraguay. Se van a tomar más ejemplos, se van a tomar todas las preguntas, va a ser más práctico. Sería la jornada número 2. Y también pues extender la invitación para el día de mañana que vamos a realizar el módulo 3 parte 2 que sería el procesamiento de datos, a las 5 p.m. hora de Venezuela. Entonces, bueno, por los grupos se les estará avisando, se les estará enviando el link y creo que sería finalizando ya. Si algún otro de los chicos tiene alguna palabra o algo, pues ya vamos terminando. Bien, muchas gracias chicos y chicas y nos encontramos por la tarde. Gracias José. Entonces yo le doy, detengo la grabación y Dale, gracias a finalizo usted. la videoconferencia y luego Excelente, ajá. pasando el video descargado para que lo suban al canal ya mañana o algo así. ¿Ok? Sí.